Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jueces capítulo 9, reinado de Abimelec. Con este capítulo 9 de Jueces termina toda la sección que se ha dedicado para hablar de Gedeón y de su hijo malvado Abimelec. La historia sagrada nunca trata de mostrar a los héroes de la Biblia como hombres infalibles. Siempre muestra que fueron hombres corrientes que enfrentaban luchas y dificultades como todos nosotros. Esto lo hacía con el objetivo de enseñarnos que la victoria solo se puede lograr cuando sometemos nuestra vida al Dios eterno. Estudiemos este capítulo tomando en cuenta algunas secciones. La primera parte son los versículos 1 al 6, donde se destaca la usurpación de poder. Leamos. Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: yo ruego que digáis a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Hablaron por él los hermanos de su madre a todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Además le dieron 75 de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que lo siguieran, y yendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobbaal, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y proclamaron rey a Abimelec cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Hay varias cosas que debemos tomar en cuenta de este pasaje. Número 1. Abimelec era hijo de Gedeón, de una de sus concubinas. Por eso consideraba que tenía los mismos derechos que sus hermanos. Número 2. Vivía en Siquem. Este quedaba a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén, en un valle fértil y estrecho. Número 3. Los habitantes de Siquem eran de diferentes razas. Algunos eran israelitas, otros cananeos y otros como Abimelec, que eran consanguíneos de ambos. Vivían juntos, amalgamados hasta cierto punto, pero sentían cierto desprecio mutuo. Es por eso que Abimelec se presenta como uno de ellos, que es de su misma sangre. En cuarto lugar, lo que hace Abimelec es presentar la situación lo más terrible posible y su solución como la mejor para toda la región. No se dice que los 70 hijos de Gedeón pretendían gobernar. En ninguna parte, por lo menos en el registro bíblico, aparece. Él dio a entender esto, pero no era real. Es mejor que uno gobierne y que no haya 70 con diferentes pensamientos. Esto trajo confusión, por supuesto. En quinto lugar, lo cierto es que los de Siquem les pareció bien y le dieron dinero que se guardaba en el templo donde adoraban a Baal-Berit. Es decir, el hijo del hombre que destruyó la adoración cananea es ahora patrocinado por los dioses cananeos en una empresa contraria a la voluntad de Dios. Y por último, con ellos se va a Ofra y mata a sus hermanos, quedando el menor vivo porque logró escapar. Y entonces Abimelec se proclama rey de Israel. Jotam significa Jehová es perfecto, lo que significa que no todos los hijos de Gedeón se habían entregado a la idolatría. Por eso la siguiente sección es la reacción de Jotam, el hijo menor de Gedeón, ante lo que ocurrió a sus hermanos por Abimelec. Esta sección es larga, son los versículos 7 hasta el 21.
Leamos. Cuando se lo dijeron a Jotam, éste subió a la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó: Oídme, hombres de Siquem, y así también oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegirse un rey y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Dijeron pues los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. La higuera respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. La vid respondió: ¿he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Todos los árboles rogaron entonces a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Pero la zarza respondió a los árboles: si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿habéis procedido con verdad y con integridad al hacer rey a Abimelec? ¿Habéis actuado bien con Jerobaal y con su casa? ¿Le habéis pagado conforme a la obra de sus manos? Mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de manos de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, debido a que es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec y consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y luego salga a los de Siquem y de la casa de Milo y consuma a Abimelec. Jotam escapó y huyó y se fue a Beer, y allí se quedó por miedo de su hermano Abimelec. Jotam supo lo que le había pasado a sus hermanos y cómo los de Siquem habían proclamado a Abimelec rey. Así que él estaba en la cumbre del Berizón, que estaba a unos 274 metros sobre la aldea. Allí estaban reunidos y desde allí Jotam logró llamar la atención y dio su mensaje en alta voz. Este discurso en parábola señala el contraste entre la actitud de Gedeón y sus hijos y la del aventurero Abimelec. Y entonces se predice que la acción de los siquemitas de elegir a Abimelec como rey acabará en el desastre. Este discurso es una de las obras maestras de la literatura. La parábola presenta los tres más grandes árboles emblemáticos de Israel: el olivo, la higuera y la vid. Debemos recordar que para imitar a las naciones paganas, Israel había querido que se proclamara un rey que los gobernara. Este ofrecimiento aparece por primera vez después que Gedeón venció a los madianitas, pero Gedeón rehusó porque no era eso lo que el Señor le había pedido que hiciera, no era la función que el Señor le había asignado. Entonces la parábola comienza con el olivo, después la higuera y finalmente la vid. A cada uno de ellos, como es costumbre en las narraciones pasadas, darle a los árboles ciertas actitudes para ilustrar una lección, se les hizo el ofrecimiento de ese rey. Cada uno de los árboles rehusó tal ofrecimiento. La razón que cada uno de ellos presenta es por qué había de dejar la función con la cual prestaba un servicio valiosísimo para asumir un cargo que les parecía innecesario. Dios había creado el olivo, a la higuera y a la vid con unas características particulares y una función especial. Cada una de ellas producía un fruto con el cual se ofrecían sacrificio y se ofrecían ofrendas al Señor. ¿Por qué dejar de hacer esto para hacer algo por lo cual no habían sido creados? Sin embargo, no ocurre lo mismo con la zarza, que era una planta espinosa común en los cerros de Palestina. Representa la antítesis de los árboles valiosos que habían en Israel y que habían rechazado el ofrecimiento de ser hecho rey. Esto es una manera irónica que la zarza les diga
que si en verdad quieren que sea rey, que vengan y se acobijen a su sombra. Esto era algo que no era posible, porque la zarza no tenía hojas en abundancia, sus ramas eran espinos. Por lo tanto, muestra lo inútil que era encontrar refugio en la zarza. Y este era el error que estaban cometiendo los de Siquem al proclamar a Abimelec rey. Aunque la zarza no era un gran árbol, sí era la causa de muchos incendios en las montañas. Por lo tanto, era una amenaza a los grandes árboles. Y eso fue lo que ocurrió. La zarza podía producir un gran desastre, y es lo que hizo Abimelec al destruir a los hermanos, a sus hermanos. Los de Siquem habían obrado impíamente. Gedeón fue quien libró a Israel con su pequeño ejército del dominio de los madianitas. Habían sido hombres esforzados y valientes, pero ahora los de Siquem se habían levantado contra Gedeón y su familia, y esto era el desastre para ellos. La moraleja de toda parábola es esta: los hombres débiles, inútiles y malvados serán siempre los primeros en colocarse en el poder, y al fin serán también los primeros a arruinarse a sí mismos y al desventurado pueblo sobre el cual presiden. Esta es una lección que debemos tener presente en la manera en que actuamos y tomamos decisiones. Elena de White hace un comentario muy oportuno al respecto. Ella dice: si los israelitas hubiesen preservado una clara percepción de lo correcto y de lo erróneo, habrían visto la falacia del razonamiento de Abimelec y la injusticia de sus pretensiones. Se habrían dado cuenta que estaban llenos de envidia y que actuaba movido por la vil ambición de exaltarse a sí mismo mediante la ruina de sus hermanos. No se debe confiar en los que están dominados por los planes de acción antes que por los principios. Los tales pervertirán la verdad, ocultarán hechos e interpretarán las palabras de otros para que signifiquen lo que nunca se quiso decir. Usarán palabras halagüeñas, mientras hay veneno de áspides debajo de sus lenguas. El que no busca fervientemente la dirección divina será engañado por sus palabras suaves y sus arteros planes. Esto aparece en Sign of the Times del 4 de agosto de 1881. Debemos a toda costa evitar ser gobernados por nuestras emociones, por nuestros pareceres y por nuestra necedad. Debemos ser conscientes de la obra que el Señor tiene para nosotros y cumplirla fielmente. Esta sección termina diciendo que Jotam se fue para Beer. Lo cierto es que este lugar no se puede identificar con certeza dónde queda, pero era un lugar en el que Abimelec no lo podía encontrar fácilmente. Las consecuencias de estas malas decisiones no se hicieron esperar. Versículos 22 al 25 dice: después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un espíritu de discordia entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se rebelaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que lo ayudaron a matar a sus hermanos. Los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que rodeaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. De esto se dio aviso a Abimelec. Las cosas pueden parecer que iban bien. Al parecer el mal como que había triunfado, ¿verdad? Pero los resultados son el desastre total. Se dice que Dios envió, es decir, lo que Dios no evitó, las consecuencias naturales de un mal proceder. Con frecuencia se presenta lo que Dios permite como si fuera Él el autor. En este caso se dice que Dios envió un espíritu de discordia. Muchas veces la palabra espíritu describe una actitud o estado de ánimo. Puede ser que se refiera a un mal genio o una actitud negativa. Los hombres de Siquem se dieron cuenta quién era Abimelec y se levantaron contra él y contra los que le ayudaron, y comenzó una etapa de anarquía, de caos, de robo, que desprestigiaban el gobierno de este mal hombre. Los conspiradores son traicionados por sus propios aliados.
Versículos 26 al 33. Un día, Gaal, hijo de Ebed, pasó con sus hermanos por Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Salieron al campo, recogieron y pisaron la uva, e hicieron fiesta. Entraron en el templo de sus dioses, y comiendo y bebiendo maldijeron a Abimelec. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal? ¿No es Zebul su ayudante? Servid a los hombres de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué hemos de servir a Abimelec? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Enseguida arrojaría yo a Abimelec y le diría: refuerza tus ejércitos y sal a pelear. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a decir a Abimelec: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem y están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Cuando Gaal y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Qué interesante relato, ¿verdad? Un hombre llamado Ebed vino a Siquem a participar de una fiesta donde había mucho vino. Este hombre reprochó a los habitantes de Siquem en el hecho de que por qué permitían que una persona como Abimelec les gobernara, ya que no era de su propia raza, no era un hijo legítimo cananeo. Y ese siervo que tenía, Zebul, ¿quién era y por qué tenía esos privilegios? ¿Acaso era una persona importante para recibir tanto honor? Entonces pronuncia unas palabras que se han convertido en una tentación para muchas personas y tienen su origen en el gran tentador de los siglos. Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Ojalá fuera el rey, ojalá ocupara este cargo, ojalá tuviera el poder en mi mano. Esto nos recuerda las palabras de Satanás: si yo fuera Dios. Esto hizo que los de Siquem se le unieran para derrocar a Abimelec. Pero el gobernador de Siquem envió mensajeros secretamente a Abimelec para advertirle lo que estaba pasando y a darle la idea de venir con su ejército y por sorpresa tomar esta ciudad y destruir a sus enemigos. Entonces Abimelec recibe el consejo y se levanta contra Ebed y lo destruye. Leamos los versículos 34 al 41. Levantándose pues de noche, Abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió, se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Entonces Abimelec y todo el pueblo que con él estaba salieron de sus escondites. Al verlos, Gaal dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa que viene por el camino de la encina de los adivinos. Zebul le respondió: ¿cómo? Si antes decías: ¿quién es Abimelec para que lo sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Gaal salió al frente de los de Siquem y peleó contra Abimelec, pero Abimelec lo persiguió. Gaal huyó de él y muchos cayeron heridos hasta la puerta misma de la ciudad. Abimelec se quedó en Aruma y Zebul echó fuera de Siquem a Gaal y a sus hermanos para que no hablaran en Siquem. La llegada de Abimelec y su ejército fue de tal manera que no causara alarma entre los de Siquem. Cuando Ebed se levantó, él ve venir desde los cerros un ejército, pero el gobernador de manera muy sutil se burla de Ebed y le dice que lo que está viendo es el resultado de la borrachera que tenía. Y le recuerda las palabras arrogantes que pronunció diciendo que él iba a destruir a Abimelec. Entonces vaya y destrúyalo. Esto, por supuesto, no evitó el gran desastre. Su ejército fue derrotado y nada pudo hacer
para hacerle frente a Abimelec. Entonces viene la destrucción sobre Siquem. Versículos 46 al 49. Dice: cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Avisaron a Abimelec que estaban reunidos los hombres en la torre de Siquem, y subió junto con toda gente que estaba con él al monte Salmón. Tomó un hacha en la mano, cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciéndole al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacerlo como yo. Todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelec. Pusieron las ramas junto a la fortaleza del templo y le prendieron fuego con ellas, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, unos 1000 entre hombres y mujeres. Una vez derrotados sus enemigos, Abimelec ahora se levanta contra Siquem. Cuando se vieron que no podían hacer frente al ejército invasor, los de Siquem buscaron refugio en el templo de su Dios. Esta era una costumbre de estas naciones en las que significaba que buscaban misericordia y perdón. Pero Abimelec estaba lleno de sentimientos de ira y no tenía misericordia. Y entonces incendió el lugar del dios Baal y fueron quemados 1000 personas entre mujeres y niños. Es probable que esa gente no tuviera nada que ver con la coronación de Abimelec, ni tampoco con la revuelta en su contra. Pero hombres turbulentos no les importa hacer que mueran los unos y los otros. Millones de personas mueren todavía en crueles guerras desatadas por unos pocos malvados. Y esta es la historia de la zarza que iba a incendiar un gran bosque. Y llegamos al final de este tremendo capítulo con una narración bien elaborada. Se narra la muerte de Abimelec. Versículos 50 al 57. Después Abimelec marchó sobre Tebes, le puso sitio y tomó la ciudad. En medio de Tebes había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres, las mujeres y todos los señores de la ciudad. Cerraron tras sí las puertas y se subieron al techo de la torre. Llegó Abimelec a la torre y la atacó, pero cuando se acercó a la puerta para prenderle fuego, una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Abimelec llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Entonces su escudero lo atravesó con la espada y murió. Cuando los israelitas vieron muerto a Abimelec, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelec el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y se cumplió en ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Tebes al parecer se había unido a Siquem en contra de Abimelec. Entonces, una vez que toma venganza sobre la ciudad de Siquem, ahora va a tomar venganza sobre la ciudad de Tebes. Los habitantes buscaron refugio en su ciudad llena de torres y muros, en los que al parecer se almacenaban provisiones, alimentos y otras cosas. Todos estaban allí defendiendo sus torres, y una mujer lanzó una piedra de molino que cayó sobre Abimelec y le partió el cráneo. Su muerte era inminente. Pero es interesante que en ese momento final de su vida, lo que era importante para él era que la gente no fuera a reírse después al decir que este hombre fue muerto por manos de una mujer. Muchas veces lo que la gente considera importante no lo es en realidad. No se arrepiente del mal que había hecho, solo que se preocupara que no se hubieran a burlar de él en el futuro. Así que pidió a su ayudante que lo matara antes de morir por lo que había pasado. Y esa fue la muerte de un hombre cruel, un hombre que no tenía misericordia. En la piedra de molino había matado a sus hermanos y con una piedra de molino fue muerto. Una vez muerto Abimelec, el ejército se esparció y se fue cada uno a su lugar. Entonces la historia nos da la moraleja, versículos 56 y 57. Así pagó Dios a Abimelec el mal que había hecho contra su padre
al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y se cumplió en ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. El autor de este libro tenía la profunda convicción de que Dios regía los sucesos históricos y castigaba tanto por crímenes individuales como por las naciones. Dios está al control. Dios permite ciertas cosas para que no quede duda de que sus juicios son justos y verdaderos. En este caso, la maldición de Jotam, incluso que la zarza que iba a quemar, fue lo que ocurrió en el templo de Baal. Dios destruyó a cada uno conforme a sus hechos. Apreciados amigos y hermanos, los hombres malvados han actuado a lo largo de la historia trayendo dolor, desastre y desolación. Podemos llegar a pensar que el mal perdurará para siempre, pero la verdad que cada uno recibirá los resultados de sus decisiones. Los malvados van camino al desastre y los fieles hijos de Dios al camino de la vida. Debemos aprender a confiar en Dios aunque no entendamos todo lo que pasa, aunque veamos tanta injusticia. Recuerda que Dios está al control y que el mal no va a durar para siempre, que llegará el momento en que su reino de justicia se establecerá para siempre. Debemos sí decidir hoy en qué lugar de esta batalla nos ubicamos. Y el llamado es que te ubiques en la fila de Cristo, no en la del enemigo de Cristo. Te aconsejo que estés bajo el estandarte del Señor y allí serás más que vencedor. Que hoy el Señor te conceda múltiples bendiciones y muchas victorias. Es mi oración por ti. Amén.